Hola, buenos días. Soy María Angustias Navarro y voy a hacer la exposición de los contenidos del seminario Seguridad del Paciente. En primer lugar, darles la bienvenida y recordaros que tenéis que entrar en Prado y chequear la asistencia. Os voy a hablar en primer lugar del proceso de identificación de pacientes. Que el método de verificación de la identidad inequívoca de un paciente es siempre mediante dos parámetros. Uno es el nombre y los apellidos y otro la fecha de nacimiento. Y esto debemos de hacerlo cada vez que hacemos una técnica, una serie de técnicas, ¿no? Como la extracción de una muestra biológica, la administración de un medicamento, una transfusión, siempre que realicemos un procedimiento invasivo, una intervención quirúrgica, cuando hay un fallecimiento, cuando se pasa el paciente de una unidad a otra o cuando se le va a realizar una prueba, y la verificación de la madre en el proceso perinatal. Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es en esta pegatina que yo os voy a entregar, vamos a poner nuestro nombre y apellido y nuestra fecha de nacimiento para recordar que son dos parámetros con los que tenemos que identificar siempre a un paciente. Bueno, pues ya vamos a pasar a un poco explicar qué encontramos en Prado en este curso. Habéis participado en el foro 1, accidentes o incidentes en vuestra unidad ligados a la asistencia sanitaria, que se ha puntuado con 2 puntos, con el 20% de la nota. Aquí habéis tenido que describir una situación que hayáis observado en el que se haya producido o no daño al paciente, en el que haya habido un error, un incidente, un hecho ligado a la asistencia sanitaria, en el que ha habido un error, ¿no? Una vez que hacíais esta actividad se ha puesto disponible la tarea 1, notificación para ciudadanos, que hemos tenido que modificarla por algún conflicto que ha surgido con el Virgen de las Nieves y hemos pasado a hacer la nueva actividad 1, notificación para ciudadanos, ¿no? En la que habéis tenido que llegar a una página, la página del Instituto para el Uso del Medicamento, en el que habéis tenido que buscar un medicamento que utilizáis en vuestra unidad y que induce al error por su escritura o por su fonética, ¿no? También en Prado los que os habéis querido cambiar de grupo lo habéis hecho a través de esta aplicación, ¿no? Que os permitía cambiaros de grupo. Y ya pasamos a hablar de los contenidos. Cuando hemos venido a clase, en la plaza que hay aquí delante de la universidad, de la facultad, vemos esta estatua, ¿no? Es la de Hipócrates de Cos, que estableció el principio, ¿no? Del primer principio del juramento hipocrático, primum non nocere, que es lo primero es no hacer daño. Esto ya se establece, Hipócrates vivió aproximadamente en el año 400, alrededor del año 400 antes de Cristo. Lo primero es no hacer daño. ¿A qué hace referencia a esto? Pues hace referencia a lo que posteriormente se incluye como el primer principio de la bioética, que es el principio de no maleficencia, que dice que antes de hacer cualquier daño a un paciente hay que valorar muy bien si ese daño, el beneficio está justificado, de manera que no se deben de realizar una serie de prácticas, especialmente las inseguras. Este principio de la bioética se sustenta en el valor de la seguridad, entre otros en el valor de la seguridad del paciente, ¿no? Ya en el año 1854, Florence Nightingale, cuando va a trabajar, ¿no? como enfermera a la guerra de Crimea,
En sus anotaciones nos dice que un soldado tenía 7 veces más posibilidades de morir en el hospital debido a una infección que en el campo de batalla. En el año 2000 aparece el libro Errar es humano en Estados Unidos. Este libro analiza los eventos adversos que ocurren en el medio hospitalario americano y establece que es la 8ª causa de mortalidad en la población, que ocasiona un gasto importantísimo, ¿no?, en intentar restablecer, recuperar, resarcir esos efectos adversos que producimos en la asistencia sanitaria, tanto como 17 billones al año, y que entre 44.000 y 98.000 personas, cerca de 100.000, un número que puede estar cercano a las 100.000 personas al año, fallecen por efectos adversos en la asistencia sanitaria. Dice también que esto es una punta de iceberg, que estos datos muestran la punta del iceberg, pero que debajo de esos datos hay una serie de prácticas no seguras que subyacen. Esto escandalizó a la atención a todas las personas interesadas en la asistencia sanitaria, ¿no? Y en España, en el año 2005, se realiza el Estudio Nacional sobre Efectos Adversos en el Medio Hospitalario, ¿no? Eso aquí no pasa, ¿no?, podríamos pensar. Y en el año 2008 se realiza el Estudio de Efectos Adversos en la Atención Primaria. El modelo en el que se basa es en el que atribuye a la asistencia sanitaria un riesgo, ¿no? Siempre tiene un riesgo la asistencia sanitaria, pero este riesgo puede ser inevitable o puede ser evitable. El riesgo evitable es sobre el que hay que trabajar, ¿no? Vamos a ver, según el estudio ENEAS, cuál es la incidencia de pacientes con efectos adversos. Vamos a calcularla. Calcúlenla. Bueno, a mí la incidencia me da, expresado en tanto por ciento, el 18,9%. Es decir, de cada 100 pacientes que atendemos, 19, casi 19, sufren un efecto adverso. Un daño causado no por su enfermedad, sino por la asistencia sanitaria, cercano al 20%. De esos daños, la mayoría, el 28, más de la cuarta parte, son por efectos de medicación. Vamos a hacer otro ejercicio que consiste en calcular cada cuántos actos relacionados con fármacos se causa un efecto adverso. A mí me sale el 5,4%. De cada 100 actos relacionados con fármacos, cada 100 actuaciones relacionadas con medicamentos que se hacen, causan 5,4 efectos adversos. De cada 20, una, ¿no? Sería la proporción. Cada 20 veces que hacemos un acto relacionado con la medicación, provocamos un efecto adverso. La seguridad del paciente se basa en evitar esto. Pero ¿cómo podemos evitar esto? La OMS establece unas pautas. Dice que lo que tenemos que hacer es crear una cultura de seguridad del paciente mediante un liderazgo comprometido con un entorno no culpabilizante. La seguridad del paciente, la estrategia de la que la OMS propone es hacer un análisis, pero eliminando la culpabilización, ¿no? No buscamos culpables, solo que no vuelva a ocurrir. ¿Y esto cómo se hace, no? Pero ¿cómo lo hacemos? Pues la OMS propone que analicemos que notifiquemos los incidentes y que los analicemos y aprendamos de nuestros errores.
Para ello se crea en el año 2007 el Observatorio de Seguridad del Paciente en Andalucía, por la Junta de Andalucía, en el que hay un apartado donde se notifican incidentes de seguridad, ¿no? Esta notificación pueden hacerla tanto ciudadanos como profesionales, ¿no? Y se estudian las notificaciones que se hacen y se agrupan, ¿no? Se intenta buscar la causa raíz, el origen de esos errores, de esos incidentes que había. Y bueno, proponen el modelo de Ishikawa, ¿no? El esquema en espina de pescado, ¿no? Entonces dice que el evento adverso los eventos adversos que han estudiado, las causas, una o varias, se pueden englobar en estos apartados, ¿no? Como cerca del 30% de incidentes, de efectos adversos, están relacionados con los medicamentos, dedican una página específica para hablar de las buenas prácticas ligadas a la medicación, al uso de medicamentos. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un caso de error en la identificación del paciente. Se van analizando las causas. Una causa era que no se había utilizado la pulsera, otra que había documentos de más de un paciente en un sobre de historia clínica. ¿Por qué ocurre esto, no? El diagrama de Ishikawa se va formando preguntando siempre el por qué. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque los documentos de distintas historias clínicas están en la misma mesa de trabajo, porque había datos incorrectos en la etiqueta o porque la etiqueta era errónea. Y así se construye el diagrama de Ishikawa sobre un incidente concreto. Nosotros vamos a hacer un ejercicio de hacer el diagrama de Ishikawa del caso Ryan. Este es un caso real que ocurre en España en el año 2009. Vamos a leerlo, ¿no? A ver, un alumno empieza a leerlo. No fue una iniciativa suya. La enfermera imputada en la muerte de Ryan no se ofreció a dar la alimentación que le costó la vida al hijo de la primera víctima española de gripe A, según ha podido saber ABC, de fuentes cercanas a la investigación. El jueves, en su declaración ante el juez que instruye el caso, la joven enfermera del Gregorio Marañón afirmó que en la UCI le indicaron que alimentara a Ryan sin advertirle antes de que la nutrición debía suministrarse por una sonda nasogástrica a través de la nariz. En su lugar lo hizo por vía venosa periférica, directamente a la sangre. Ese error, la confusión de las dos vías en su primer día de trabajo en la unidad, fue lo que provocó la muerte del pequeño el pasado 13 de julio del 2009. Lo primero que tenemos que diagnosticar es cuál es el problema. El problema es que Ryan muere. Y preguntarnos por qué. De las distintas grupos en los que se puede enmarcar el porqué, creo que hay algo que decir en el grupo de la comunicación. Podríamos meter aquí algo, ¿no?, de lo que dice el texto. También creo que hay algo que decir en el grupo, en el apartado formación y entrenamiento, ¿no? El texto viene a decirnos que fue un error de medicación en la vía de administración. En la UCI le indicaron que alimentara a Ryan sin advertirle antes de que la nutrición debía suministrarse por una sonda nasogástrica a través de la nariz. Este podría ser Ryan, que no lo es, porque estas imágenes, esta y otras imágenes que voy a poner, las he sacado de un documental que vi en televisión sobre la donación de leche materna, ¿no?, para bebés prematuros. Este es un bebé que está en una UCI de neonatos, esta es su mamá. El bebé vemos que está monitorizado, que está conectado al respirador.
vemos que tiene una y dos bombas. Esto parece que es una tercera bomba. Por lo menos esos elementos son los que identificamos. Esta podría haber sido la situación de Ryan. ¿Por qué muere Ryan? Por no advertirle Nuzi la vía de administración, según dice el texto. Y hay algo más, pues que era el primer día de la enfermera. Respecto a profesionales, podemos analizar si había algún elemento en el tema profesional que ayudó a que se produjera el evento adverso. Yo por ahora aquí pongo el no advertirle la vía en comunicación, ¿no? En el diagrama de Ishikawa que estamos haciendo para analizar la causa raíz de la muerte de Ryan. Pero hay algo más que podamos reflexionar mediante una lluvia de ideas, ¿no? Yo esta lluvia de ideas la hice conmigo misma y me pregunté si había una lista específica para trabajar en un servicio tan especializado, si había protocolos de UCI de acogida a nuevas profesionales sin experiencia, como parece ser que era esta enfermera, y si había protocolos de técnicas que se hacen de rápido acceso y consulta. Seguimos leyendo lo que dice el periódico ABC, lo que publica ABC de este caso. Ante la juez no asumió por completo la responsabilidad del error. Confirmó que el día de los hechos fue su primera jornada en la UCI de neonatos, una unidad de gran complejidad por el tipo de pacientes y la tecnología utilizada. Realizó su turno con 3 enfermeras y, según explicó a ella, se le asignaron las tareas de auxiliar por su falta de experiencia. Aseguró además que siempre estuvo tutelada por una enfermera, hasta que una urgencia acaparó la atención de sus compañeras. Fue entonces cuando se le indicó que alimentara a Ryan sin advertirle de que debía utilizar la vía nasogástrica, según su testimonio. También argumentó que hasta entonces ella había administrado a otros pacientes la alimentación por vena. Antes de estar en la UCI de neonatos, la joven enfermera había hecho sustituciones en las urgencias infantiles del Gregorio Marañón y en la UCI de adultos del 12 de octubre de Madrid. La imputada denunció ante la juez la inestabilidad de su puesto de trabajo. Aquí os tengo que hablar del modelo Rison o el modelo del queso de Gruyère. En este modelo que habla de seguridad del paciente, dice que la asistencia sanitaria este modelo se basa en la aeronáutica, en los accidentes de aviación, en el que se analizan las causas, ¿no? Porque son accidentes con muchos muertos generalmente, ¿no? Dice que la actividad humana tiene un peligro, la actividad sanitaria también, y que el sistema establece unas barreras, que serían estas lonchas, para que no se produzca un daño. Pero estas lonchas tienen agujeros, tienen fallos. Cuando se produce una alineación de esos errores en las barreras, el peligro atraviesa estas barreras y ocasiona el daño, ¿no? Pues este podría ser Ryan, de hecho es el niño de la incubadora. Vamos a ver qué sigue contando ABC de lo ocurrido. Lo que inyectó en la vía sanguínea de Ryan fue un preparado lácteo llamado Alpren, cuya administración solo debe ser oral o a través de la nariz para que el alimento termine en el estómago del bebé. Pero también existen otros preparados nutricionales que pueden administrarse por vía sanguínea con una tonalidad blanquecina similar a la leche. Con estos preparados de un color similar a la leche se alimenta a niños prematuros con el sistema digestivo muy inmaduro o bebés con mala tolerancia digestiva. Personal de enfermería que trabaja en unidades similares aseguraron a ABC que es muy fácil confundir los preparados si no están identificados. Le dieron la leche preparada en una jeringuilla y le pidieron que se la dieran a los niños sin advertirle de que debía hacerlo por una sonda nasogástrica. La leche que se da a los niños en la UCI del Gregorio Marañón no se marca, no había ningún rótulo ni ninguna marca que indicara que la jeringa con la que debía alimentar a Ryan contenía leche.
En el informe oficial se asegura que la leche no se rotula porque con su color blanco no induce a errores de medicación. Seguimos haciendo el análisis de Ishikawa y nos preguntamos si había algo más. Pues a mí en mi lluvia de ideas se me ha ocurrido que le asignaron el rol de auxiliar, y las auxiliares no están autorizadas para administrar por vía intravenosa, pero sí oral. Quizá por esto no le especificaron que debía administrarle la leche por la sonda nasogástrica. Y otro tema que me induce a duda es por qué la leche no se marca. Esto en la plantilla yo creo que podemos englobarlo aquí en este apartado. Esta es la jeringa en la que en el vídeo de donación de leche ponen la leche donada por una madre. Es una jeringa de un color rojo, ¿no? Rojo anaranjado, y la enfermera identifica la sonda de color rojo anaranjado con el nombre del paciente, ¿no? Y introduce la leche materna por la sonda nasogástrica, que como veis tiene un color rojo anaranjado. A veces sigue diciendo que fue una cadena de errores. En la cadena de fatalidades que acabaron con la vida del recién nacido, la inyección de la leche se hizo a través de una bomba de infusión sin sensor, de manera que no saltaron las alarmas hasta que ya fue demasiado tarde y había entrado todo el preparado en la vena de Ryan. Desde ese momento el niño empieza a empeorar de forma progresiva hasta fallecer a las 11:30 del 13 de julio por un fallo sistémico. ¿Creéis que la bomba jugó algún papel? ¿Importó? ¿La bomba podía haber avisado de alguna manera? ¿Qué os parece? Yo personalmente creo que la bomba no podía haber avisado, porque la bomba se había programado. La bomba estaba programada y el que no tuviera sensor no influyó, porque únicamente si la bomba era inteligente, ¿no? Quizá no admitiría que pusieras leche, ¿no? Que cuando se despliega el menú de medicamentos que admite, la leche no ha lugar, pero como tiene la opción de otros, pues ahí podía haber metido el otro. Pero el que la bomba no tuviera sensor, yo creo que no influyó. Pero de todas maneras se puede ver, ¿no? En respecto al equipo de trabajo y causas sociales, también podemos reflexionar si había algún elemento que intervino. Lo de la bomba quizá estaría metido aquí, ¿no? A mí no se me ha ocurrido más razones que pudieron intervenir, pudieron formar parte de la muerte de Ryan, ¿no? Como causas profesionales, ¿no? Debidas al profesional, pues que era su primer día, que él podía haber marcado la leche, aunque no se marcara la leche, y podía haber comprobado la orden médica de la vía de administración, ¿no? Respecto a las tareas a desarrollar, no hay costumbre en esa unidad de marcar la leche, ¿no? Este hecho contribuyó al error. Como causas debidas a la comunicación, que no le advirtieron la vía, y no sabemos si había orden médica o no había orden médica escrita. Respecto a equipos y sociales, aquí podemos meter pues lo que la enfermera dice, ¿no? Que la inestabilidad laboral. Respecto a formación y entrenamiento, que era el primer día, que el rol enfermera auxiliar intervino porque le asesoró, le hicieron
que hiciera un rol de auxiliar cuando los auxiliares no dan medicación intravenosa, pero ella había administrado nutrición parenteral, entonces eso favoreció el error. Y preguntarnos si había protocolos de acogida, sobre todo guías rápidas, ¿no?, que hubiera podido conectar. Lo del equipamiento y recursos vamos a verlo luego, y respecto a causas organizativas y estratégicas, ¿no?, motivos organizativos y estratégicos, preguntarnos si había una lista específica para entrar a trabajar en esa UCI, y la inestabilidad laboral también se podía meter aquí. ¿Qué tengo que decir sobre las conexiones? Dentro de equipamiento, las conexiones no intercambiables. Pues que en esta unidad parece que no había conexiones no intercambiables. ¿A qué me refiero con esto? Pues un bebé en la UCI de neonatos generalmente tiene muchísimos artilugios, ¿no? Muchísimos artilugios que se pueden conectar, que tienen conexiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un tubo orotraqueal que tiene una bifurcación que está conectada, yo creo que a una sonda de aspiración, y también esa sonda de aspiración está conectada, hay otra conexión que creo que es para instilar medicación respiratoria, ¿no? Decir también que las jeringas, hay jeringas de varios tipos, ¿no? Aquí está la jeringa con Luerlock, que suele ser la aconsejable para medicación intravenosa, ¿no? En las fotografías que hemos visto de nutrición enteral, vemos que la enfermera le da con una jeringa de Conoluer da la medicación, ¿no? Desde hace bastantes años hay preocupación para evitar que se pueda dar alimentación enteral por vía intravenosa. Lamentablemente este no es el primer hecho que ocurre, pero es un hecho que, aunque ocurre poco, tiene unas repercusiones grandísimas, ¿no? Es de una gran gravedad lo que le pasa al paciente, porque se muere, ¿no? En el año 91 se empezaron las primeras notificaciones, se creó una comisión que estableció la norma ISO 80639. ¿Qué dice esta norma? Pues esta norma establece que las conexiones sean intercambiables, es decir, que haya unos conectores exclusivos para los sistemas respiratorios, otros diferentes para las aplicaciones enterales, otros diferentes para las aplicaciones uretrales y urinarias, otros diferentes para las conexiones de los manguitos inflados de modo automático, otros para las conexiones neuroaxiales, ¿no?, para las epidurales y la medicación raquianestésica, y otras para las intravasculares. Y esta unidad, como otras muchas unidades todavía en la actualidad no utilizaba esta norma ISO 80639 porque no es de obligado cumplimiento a fecha de hoy. Tampoco utilizaba las líneas de colores. ¿Qué son las líneas de colores? Pues son colores que identifican las vías. Hemos visto en Inglaterra, este niño de la UCI de neonatos era de color rojo. Lo que se establece internacionalmente para la vía enteral es el color morado, color lila. De hecho, este protocolo de acogida para la UCI de neonatos del Carlos Haya establece que las sondas que se le ponen a los niños, la conexión es de color violeta, que esa conexión es exclusiva para sondas de tipo enteral, que estas sondas son de color morado, las alargaderas son de color morado, las jeringas son de color morado y las bombas son de color morado, con el objeto de que la visualización de ese color morado nos facilite la identificación de la vía y nos evite tener errores, ¿no? Nos podemos preguntar si el paciente podía haber hecho algo por evitar el error. Hombre, preguntarse esto ante un paciente de días, ¿no?, es un poco absurdo, pero yo me pregunto si el paciente
se le permitió que estuviera acompañado en todo momento, ¿no? Que es una cosa que no siempre se ha hecho, ¿no? De hecho, en las notificaciones que habéis hecho, muchas veces es el paciente o el familiar el que dice: no me lo he tomado porque es que han cambiado el tratamiento, es que esta no es mi pastilla, ¿no? Y por eso pongo en el apartado de pacientes si se permitió el acompañamiento continuo, ¿no? Yo creo que todos estos hechos son los que intervinieron en el análisis que yo he hecho con mi lluvia de ideas para mí sola en la muerte de Ryan. La riqueza del grupo es que en esa lluvia de ideas alguien puede aportar cosas que no podemos ver nosotros, ¿no? De manera que nos puede ayudar a entender lo que ha ocurrido y poner soluciones, ¿no? Deciros que en el estudio ENEAS, en el medio hospitalario, se produjeron 112 fallecimientos, y que se pudiera establecer una relación entre el fallecimiento y el efecto adverso en 15 pacientes, que esto se establece un 0,22% del porcentaje, o sea que de cada 1000 pacientes que atendemos, 2 fallecen por causas relacionadas con los efectos adversos, ¿no? Esto es una barbaridad. Daros las gracias para vuestra atención y deciros que vamos a pasar a hacer el ejercicio. ¿En qué consiste el ejercicio? Pues que vais a formar grupos de 6 alumnos, que debéis construir un diagrama de Ishikawa sobre la notificación que yo os voy a dar. Cuando os dé la notificación, tenéis que leerla, no escribir en la hoja, hacer una lluvia de ideas sobre las posibles razones por las que ha ocurrido ese efecto adverso que se describe en la notificación. Ser creativos, porque la realidad supera siempre a la ficción. Pasáis a descargaros la plantilla Excel que figura en esta tarea y la rellenáis en el ordenador. Las posibles razones que han surgido en la lluvia de ideas las vais colocando en el diagrama de Ishikawa. Y subir la plantilla una vez terminada, subir la plantilla a la tarea 2 diagrama de Ishikawa, y después exponemos en grupo el caso analizado en clase. Os dejo esta guía para que os ayudéis.